Buenos días, buenas tardes o buenas noches o cuando sea que estén viendo esta nueva ultra entrevista con un montón de gente que ya estuvo acá. Así que nada, no hay mucha presentación, a no ser, bueno, por Johnny, pero vamos de a poco. Primero que nada, nuevamente una entrevista más que me está acompañando el visitante cómic. ¿Qué ¿Qué andas, andas? viejo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya sos como el co-conductor predefinido Tal de cual. acá. ¿Cuál sería como el compañero de aventuras de Ultron? Y ahora vos, boludo. Sí. No, del personaje te pregunto. Ah, de Ultron, y viste que es un villano. Bueno, Bueno, está la novia de Ultron. bueno, no sé No si sé si estás, quisiera no sé si formar. estás para ser Yocasta, pero bueno, podría venir por ahí. Podría ser Víctor Mancha, el hijo. Exacto. Bien. Perfecto. Y bueno, estamos otra vez con gente de Libera la Bestia. Ya estuvimos hablando de Coposopos hace un tiempito, también con Jime y con Marto, pero ahora vamos a hablar de Manta, un comicazo, una historia que es increíble, una propuesta a futuro, digamos, a largo plazo, algo que se fue comentando de a poco, y bueno, vamos a ir viendo todo el desarrollo y demás, y estamos con los creadores de Manta. Así que primero, Marto, bienvenido nuevamente. ¿Qué andas, viejo? ¿Todo bien? Chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación. Y nada, bien, contento, con ganas de Perfecto. charlar. Perfecto. Y bienvenido a Johnny, a la Biblioteca de Ultron. Gracias por hacerte un espacio y por venir a hablar acá un ratito con nosotros. No, gracias por la invitación, un placer. Y bueno, vamos a ver qué sale un poco de esto, de desmenuzar Manta con ustedes. Lo de Manta fue increíble. Yo siempre lo comenté con la gente de la nave y bueno, con ustedes mismos. Yo Manta compré todo junto cuando fui el año pasado a la Crack, porque estaba eso que se habían encontrado unos tomos que estaban agotados y demás, y habían unos packs que me acuerdo que fue todo pagarlo fue toda una odisea por sí misma. Y fue todo por manija de la gente de la nave, ¿no? De che, sobre todo de Emi. Che, Manta está muy bien, Manta es espectacular, están todos aparte, es como una oportunidad que está muy bien, aprovechar y demás. Y no lo dudé. Y cuando lo leí, dije, wow, esto, esto es realmente increíble, esto está muy bien. E intenté ponerme en la piel de la gente que lo viene leyendo de a un tomo y digo, qué viaje, ¿no? O sea, pero me parece que también es una manera como de alimentar como la mitología de Manta, ¿no? De ir leyendo de a poco, de esperar un tomo, un año, 2 años. Así que bueno, nada. Y ya desde el año pasado teníamos ganas de hablar de Manta, por distintos motivos se complicó, lo estamos haciendo ahora. Así que me gustaría arrancar con que me comenten cómo arranca la idea de Manta, que el primer tomo de Manta es Iceberg. ¿Cómo arranca esta idea? Bueno, Esa idea, sí, dale. Marto. Eh, y arranca ya si no me equivoco, fue 2009. Tengo como, por lo menos el primer registro que tengo en mi cabeza viene más o menos de por ahí. Lo que pasa es que con Marto trabajábamos teníamos una productora juntos, entonces laburábamos día a día, uno al lado del otro, tirando ideas, y en principio era un guión de un cortometraje, eh, que bueno, como muchísimas de las ideas que vamos tirando, muchas quedan en cajones, ¿no? Sobre todo en esa época, que lo que nos pasaba es que la misma realidad nos llevó a que la productora termine siendo una productora muy de servicios, ¿no? Entonces nos costaba bastante, nos iba bien, pero nos costaba bastante encontrar el espacio para generar contenido propio, ¿no? Como para decir, bueno, pongámonos a desarrollar un corto y demás. Entonces muchas ideas estaban ahí en un costado. Y bueno, con el tiempo que no estábamos más ya con la productora, cada uno seguía por su camino, nos juntábamos a charlar, y Iceberg era la que volvía, ¿viste? Era como la historia que, che, esto estaba bueno, y un poco en esas charlas fue tomando forma. Bien, bien, perfecto. ¿Y ya en esa primera instancia ya lo habían imaginado para hacer una serie larga de varios tomos o al principio era Iceberg? No, al principio era Iceberg, era una historia que empezaba y terminaba.
Y cuando lo pensamos más para el lado de la historieta, empezó como a estirarse y empezó como, che, acá hay un germen de algo, de acá puede salir algo. Y empezamos ahí, sí, Manta ya tuvo formato historieta siempre. Manta ya Claro. fue como, che, hagamos esto. Que lo hicimos sin saber en dónde nos metíamos. Porque nunca habíamos hecho historieta y de repente meternos, que nuestra primera historieta sea una serie de 10 números, 11 contando Iceberg, era meterse en un lugar muy peligroso. No teníamos ni idea. Por suerte. Por suerte, claro, porque por ahí si teníamos idea no lo hacíamos. No lo hacían, claro. Claro. Sí, sí. Claro. Pero Y cuando sí, Manta, no sabíamos. cuando Manta ya toma forma de cómic, de historieta, ahí ya ustedes dicen, che, esto se va a contar en 10 tomos, en 10 números. Hubo Sí, una primera instancia en la que iban a ser dos arcos de 8 números, y finalmente, nada, aprendimos a soltar y a comprimir y a contar en menos páginas las cosas, digamos, y se pudo resolver o se está pudiendo resolver en un arco de 10. Ahí va, bien. sí, la Perfecto. historia es la misma, digamos, la historia siempre estuvo como más allá de cambiar algunos detalles y algunas cuestiones, la base de la historia, la columna vertebral está desde el principio. Lo que hicimos fue negociar un poquito con nosotros mismos el tema de los espacios, más que nada. Nos cuesta bastante eso, porque si fuera por nosotros, pondríamos como escenas, ¿viste? Con tiempos que quizás la realidad, con lo difícil que es producir, no te lo permite. ¿Viste? Como, no solo en el tiempo que te lleva dibujar y demás, sino después en lo costoso que puede resultar terminar sacando un tomo de 100 páginas. Entonces hay algunas cositas que vamos negociando. No es que las apretamos, pero si nos damos rienda suelta, capaz que, ¿viste? Usamos un montón de silencios, de espacios y de cosas que decimos, che, bueno, vamos a ver cómo acomodamos esto para que no sea un tomo de 120 páginas. Claro. No, digamos, no sería posible realizarlo, ¿no? Entonces, acá te encontrás con dos cosas. Nosotros queremos que, eso fue desde el principio, incluso cuando hacemos Manta 1, por ejemplo, y Manta 1 tenés 3 ilustradores en un mismo libro. Nosotros desde el principio teníamos como la premisa de hacer lo posible por hacerlo real, o sea, por contar esta historia, ¿no? Y eso hace que, obviamente, trates siempre de hacer lo mejor que puedas y que tengas a tu alcance, pero también tomar decisiones en función de que eso sea algo que exista, ¿no? Entonces, bueno, un poco también el limitarnos, por así decirlo, en la cantidad de páginas a la hora de escribir y negociar con lo que quisiéramos, tiene que ver con eso. Ahí va, perfecto. Hago una consulta con eso de las páginas, porque yo pensaba, bueno, por ahí el cómic americano uno sabe que sale en grapa de 24 páginas, el europeo suele salir en álbumes, como que hay un formato, acá en Argentina el formato no hay medio un formato de páginas, es medio que lo que el autor o autora quiera, se me hace, no sé, pero como que es muy variado. Si bien ronda por ahí las 60 y pico a 100, ¿no? Más o menos, hay historietas de más y de menos también, pero bueno, quería eso, ¿no? El número, porque creo que son 64, ¿no? Por lo general, Sí. o todos son 64. Son 64, sí. Y los pliegos son de 16 páginas. O sea, Ahí va. si vos de 64 pasás a 70, ya tenés que ir a 82. 80 Ahí va, claro. 96 o a 80 usando medio pliego. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con Ah. costos y con pliegos de imprenta. Claro, les quería consultar exactamente eso. Y ese Sí. es el motivo por el cual, por ejemplo, en algunos Manta, como en Manta 1, en Manta 3, tenés algunos pequeños extras. Claro. ¿Sí? Y después ya no pasa más. ¿Por qué? Porque usamos hasta la última página que tenemos en el pliego. Claro. Entonces, creo Claro, que en Manta eso- 4 también hay algo. Por eso Claro, es que y a ahí- veces pasa que en algunos libros, claro, al final tenés, no sé, 3 hojas juntas en negro. Muchas veces es por eso, ¿no? Porque es como aprovechar. Sí, sí, hay veces que eso nada, es parte del pliego, entonces, nada, Claro. como que A nosotros corta así. nos encanta agregar los extras. Si fuera por nosotros, en cada libro meteríamos extras, pero como dice Johnny, la historia se come todo el libro. Entonces, hasta la última página Sí. tenés historia. Pero nos encanta también meter los bocetos o
o diseños de personajes, ese tipo de cosas nos encanta meter. Hay en Iceberg, hay en Manta 1. Sí. Claro, eso nos re gusta. Y cuando sucede eso, más allá de que quieren hacerlo en todos, es más que nada porque la historia ya daba para cerrarla ahí. Digo, ¿no? Bueno, en Iceberg es una historia que empieza y termina, pero digo, en los Manta, que por ahí podrían decir, bueno, puedo meter un par de páginas del siguiente. O sea, como que ustedes creen que, bueno, hasta acá es el momento para dejar a la gente, bueno, no Sí. más. Sí, No nos Quédense pasa con en las ganas. Supercon, creo que desde Manta 4 que no nos pasa. igual sí, de Manta 4 que no nos pasa. Claro. Sí. Sí, esos libros, Sí, a verdad. ver, si queríamos rellenar con historietas, se podía, pero no adelantando cosas de otros libros, sino quizás esto que te digo, sumando algún silencio o estirando alguna escena con tiempos y ritmos, pero en cuanto a lo que tiene que ver con lo que pasa en cada libro, eso sí está como Claro. súper... Bueno, todo el tiempo negociando eso con Johnny y con Brondo también, Claro. el tema de los tiempos. A los tres nos gusta mucho ciertos silencios, miradas, una cara repetida en toda la página. Y negociamos un montón cuándo hacerlo y cuándo no. No haríamos mucho más, la verdad. Pero bueno, hay que ver eso, que no pasarnos las páginas, porque si no terminamos siempre apretados. Ahí va. Me Bueno. queda algo picando de ahora que Emi decía que Iceberg es una historia que arranca y termina. Que en realidad, igual, Iceberg, no sé, ustedes capaz que ahora me corrigen, pero igual ya, o sea, lo que terminamos leyendo ya es un final, tiene un final abierto. Para mí no es tan autoconclusivo Iceberg. ¿O sí? Es un final abierto que podría haber terminado ahí. Es un final abierto que podría quedar como, bueno, eso. Podría no haber pasado, a mí me parece, no podría no haber pasado más nada. Y para mí, Iceberg funciona como un libro autoconclusivo. ¿Sí? Sí, pero lo que pasa es que en Iceberg lo que importa en realidad es la historia, dentro de todo ese caos y todo eso que está sucediendo en el parque, nos quedamos con la historia de un tipo. O sea, cómo ese tipo trata de sobrellevar la situación en la que está. Ahora, ¿cuál es esa situación? No sabemos y tampoco nos importa demasiado. En realidad lo que hacemos es acompañar a este personaje. En el medio vemos a través de algunos flashbacks, nos enteramos de algunas cuestiones del personaje y el personaje tiene un final. O sea, eso Claro. va hacia algún lugar. Entonces, si tomamos Iceberg como la historia de vida de este personaje, tiene su cierre. Claro. Después, lo que no se explica, y quizás es todo lo que sí está en Manta, y es todo ese puntapié que después se desarrolla en Manta, es lo que está pasando, es como lo más macro, ¿no? Lo que está pasando en el parque en sí. Sí, igual, y bueno, aparte en Iceberg hay incluso, en ese momento no lo sabemos, pero hay como un traspaso de manto, ¿no? Hay como un pasar el manto ahí tan clásico del cómic, así como de superhéroe o de más cuestión, que en ese momento no lo sabes, pero está ahí. Y yo lo de Iceberg siempre lo había leído como que claro, como que esta historia es la punta del iceberg, ¿no? Como que hay mucho más atrás. Yo siempre había asociado con eso el nombre, nada que ver, me hizo un delirio en mi cabeza. No, es que Antes de leerlo decís. el nombre del parque tiene que ver con eso también. ok, ok, De hecho, a ver, nosotros editamos, fue una decisión editorial, porque Iceberg y Manta 1 salen juntos, se publican juntos al mismo tiempo. Entonces no es que, si bien Iceberg lo podemos pensar como un autoconclusivo, o así fue concebido inicialmente, también era una decisión editorial de decir, bueno, esto va medio en combo, esto es, o sea, lo puedes leer solo, pero también acá te estamos presentando esta serie y acá tenés el número 1. Claro, tal cual. Ibas a preguntar algo, Emi, me dio la No, sensación. iba a preguntar, yo soy medio un desastre con los nombres de los personajes, de todo, de las películas, de la serie, de los cómics, de todo, se me van siempre. Pero bueno, más adelante en Manta vamos a tener como un poco del pasado del protagonista de Iceberg. ¿Eso qué onda? ¿Ustedes ya sabían cómo era el personaje de Iceberg? ¿Ya sabían su pasado? ¿Ya sabían todo? ¿O a la hora de contarlo dijeron, bueno, vamos a contar un poco de este personaje que está buenísimo encima? Me parece que está mortal el momento que llega y cuentan un poco más de él, porque la verdad que, si bien, como decíamos, es autoconclusivo y todo, y está bárbaro, te quedás con dudas un poco de él. ¿Qué le pasaba, no? ¿Qué pasaba con su pareja y demás? Sí, la historia de él es más para contar la historia de ella. Claro. Cuando la contamos en Manta, la historia de él,
que ya fue él, o sea, ya murió en Iceberg. Bueno. Hay spoilers. Spoilers. Tal vez es un buen momento para avisar. Igual está bien, tiene casi 10 años el cómic. Dale. Sí, obvio. Bueno, está, pero viste que la gente con los spoilers se pone un poco nerviosa. Después le mandás vos un cartelito ahí en el. Sí. Pero es más para contar la historia de ella. Entonces, que nos gusta eso, como la historia va avanzando, pero en general nos gusta como cada tanto detenernos y contar un poco de dónde vienen estos personajes. Entonces, usándola a ella como excusa, sí contamos un poco de la historia de él, que es necesario para contar la historia de ella. Ahora Sí, que Emi dice esto de los personajes, que a mí lo que me gusta mucho de Manta es que vieron que pasan en este tipo de series que a veces muchos personajes quedan como diluidos. A veces no es por gusto, pero pasa por mismo la trama. No sé, la trama empieza a ir para otro lado, empieza a avanzar la historia y a veces te pasa el héroe y decís, vos, ¿qué pasó con el personaje este que capaz que estaba buenísimo, estaba de más? ¿Y qué pasó? Y me parece que en Manta como que, o por lo menos en estos primeros números, hay un cuidado en desarrollar a todos los personajes como para que a vos no te quede ninguna duda de dónde están, en qué momento están, cuáles son las relaciones entre ellos, porque es un cómic con un montón de personajes que es bastante fácil perderse. De hecho, lo hablábamos con Emi cuando ambos hicimos relectura de Manta antes de hablar, y yo la segunda vez lo disfruté como muchísimo más, porque, no sé, supongo que porque tenía la historia un poco más fresca, porque ya sabía lo que iba, entonces como que me detuve en esos detalles que capaz que en una primera lectura te los pasás. Pero es verdad que me parece que hay una preocupación porque todos los personajes tengan un buen desarrollo. ¿Eso lo piensan activamente o sale así? No, lo pensamos, lo sufrimos. Cada tanto Lo padecemos. Lo padecemos, sí, nos anotamos personaje por personaje. Bueno, Marto quiere armar ahora una pizarra así con tipo detective, ¿viste? Con todo. Porque sí nos importa mucho que todo lo que esté con algún sentido. Desde personajes hasta algunos elementos. No sé, por ejemplo, hablábamos recién de la pareja de Bruno, este personaje que ya viene desde Iceberg. Y eso es una historia, bueno, para nosotros es un personaje bastante fuerte. Si no me equivoco, la historia de ella está en Manta 6, me parece. Creo que sí. Era bastante tiempo después. Pero nosotros es un personaje que ya lo teníamos como súper desarrollado hasta el final. Y si te fijas en Manta 1, si agarras Manta 1 y vas al momento en el que el personaje entra en este cabaret y qué sé yo, y si te mirás bien, el personaje está ahí de fondo, la doctora ya está ahí, todo eso está puesto porque, nada, la historia se desarrolla en el 6, pero en realidad si volvés para atrás y empezás a ver cositas, decís, ya estaba acá. Claro. No es que en el 6 dijimos, che, hagámosle esta historia. Claro. Sino que en realidad ya vienen. De hecho, nos da bastante ansiedad la historia de Mirko, el personaje que desarrollamos un poco en Manta 4. Era como que queríamos llegar a ese capítulo nos encanta. Y ya sabíamos desde hace un montón que queríamos que la portada la hiciera Burda. Entonces, era como, bueno, queríamos llegar ahí para hacer la portada, para desarrollar ese capítulo de Mirko y lo que había pasado con ese personaje. Entonces, es como que hay muchas cosas que las tenemos y las vamos esperando Claro. hasta que llega el momento. La historia de Mirko es espectacular. Tenemos preguntas, pero calmémonos. Ahora vamos. Pero tenemos preguntas sobre la historia de Mirko. Porque esto que hablamos de desarrollar personaje, tomarse el tiempo, a mí en un momento cuando lo estaba leyendo dije, qué demás que retomaron a este personaje que no pensé que lo iban a volver a retomar y a contar historias de él, que es nada que ver, pero es la prostituta que está con él, que tiene los ojos, tiene como una cicatriz que le atraviesa los ojos, que sale, si mal no recuerdo, sale ya en el primer número de Manta y después la retoman como en el tomo 5 o 6 también.
¿O antes? me parece. ¿7 capaz? No, o aparece antes. No, me acuerdo, no recuerdo tanto ahora. En el 7 me parece que en el último está su historia. En el 8. En el 8, perdón. En el 8, ahí va. Historia, pero no sé si vuelve a aparecer antes. Me parece que no. No, es que no aparece. Eso No, seguro. no aparece. Y cuando cuentan esa historia, decís, hasta esto estaba relacionado. En realidad, perdón, hago un paréntesis. En Manta 5, creo, ella no aparece, pero hay una pequeña escena en la que se la nombra. Porque tenés al personaje de Santiago que amaga con ir a verle y se arrepiente. Bien, sí. Pues ahí está, es como que no está, pero está. Sí. Como muy. Pero sí, después la retomamos en Manta 8. ¿Sí? Ahí va. Y hay como una preocupación en que la historia de ella tenga también raíz en todo el problema central de Manta. Y es increíble cómo incluso relacionaron a ese personaje, un personaje que es bastante secundario, si bien cumple un rol para mí bastante importante en la vida de Manta, como preocuparse en que, bueno, porque la historia de vida de esta mina tiene mucho que ver con la historia de vida de Manta. Y eso me parece que tiene como una construcción de guión que está muy bien y que es difícil de encontrar. Entonces fue como algo de las cosas que yo más disfruté, es esa, el desarrollo que hay de personajes. Así que está bueno. Mirko, hablemos de Mirko. Porque cuando lo leímos esta segunda vez, tenemos un par de dudas con el compañero visitante. ¿Querés decirlas vos, Visi? No, más que nada, lo que hablábamos con Ultron, involucra a Mirko, involucra también un poco. Hay un momento en Manta 1 o 2 cuando Manuka, creo que es en el 1, sí, en el 1, cuando lo persigue a Manta cuando se va con el loco que no me acuerdo el nombre, que se lo lleva para el parque, y Manuka va y llega ahí y está por primera vez en Iceberg, y no me acuerdo si lo llama al novio o no me acuerdo qué es lo que pasa ahí, pero él es como que dice que estaba emocionado de estar ahí por primera vez, que estaba en Iceberg, como que era algo como si fuese difícil de lograr, y esta cosa de haber ido en moto o en bici, ya no me acuerdo, creo que era en moto. Va en moto. Como que era accesible ir, pero a la vez él estaba como emocionado por estar ahí por primera vez. Entonces ahí nos generaba como esta cosa de qué pasa con el lugar, qué pasa con las distancias o qué pasa con los alrededores. Entonces lo de Mirko un poco tiene que ver con eso de por qué el loco... Spoilers. Ahora sí. Spoilers. ¿Por qué el loco está con esta cosa de las máscaras, ¿no? Como que el chabón llegó ahí y nunca más se movió de ahí. Como que no salió del círculo ese. Antes de que respondan, yo tengo una teoría. Porque arrancamos con las teorías nuestras que no nos importa si son así o no. Pero, porque nos surgió esta duda a mí me surgió un problema con las distancias, de qué tan lejos está Iceberg, claro, y qué tanto la nube tóxica esta había como invadido, qué parte había invadido y qué no. Entonces, al principio es como que yo pensé que esta nube había afectado solamente al parque, pero después dije, no, capaz que es un poco más y fue como una parte de ciudad o agarró mucho más, digamos, porque cuando leemos la historia de Mirko, vemos que el loco medio que se autoaísla y vive como sitiado en el hospital muchos años, pero después vimos como que Maruka llega como relativamente rápido a la ciudad, entonces no entendíamos. Mi teoría, que seguramente no sea esto, pero para mí Mirko no es que él piensa que toda la ciudad está invadida y por eso se autoaísla, sino que tiene un gran sentimiento de culpa y por eso el loco medio que se autositia, digamos. Pero no sé, si queríamos aclarar eso con ustedes, el tema de las distancias, qué tan lejos está Iceberg de la civilización, digamos. Bueno, a ver, el lugar donde está Mirko, ¿sí? Es como si fuera un pueblo, una pequeña ciudad que básicamente estaba armada o funcionaba más que nada al principio para los trabajadores. En función del parque. Sí, que antes de ser el parque era este lugar donde hacían armamentos y otro tipo de cosas y que después derivó en un parque, pero es como si vos cruzás el puente ese que te lleva al parque, tenés como esta primera ciudad o este primer poblado donde tenés un hospital y ese tipo de cosas. El gas afecta a esta zona, ¿sí? Lo que hacen es
Sí, perdón. No, que en la 4 tenés, en el Manta 4 tenés cuando cuentan esto, cuando se cuenta esta parte, en el hospital está el humo naranja, Está el humo naranja. Sí. que es donde él se encierra. Claro, lo que hace Mirko es encerrarse ahí. Mirko básicamente queda encerrado en este lugar, logra desarrollar un traje, un sistema que lo proteja de esto. Que Sí, es medio Eternauta sabe, eso, está bueno. Claro, es medio Eternauta, no sabe bien qué es tampoco, pero lo que suele pasar es que, y tampoco lo sabemos nosotros, tampoco lo sabe el lector, ¿no? Es cuánto tiempo pasa, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura el efecto de este gas? ¿Un día, 2 días, meses, un año? Más allá del alcance, ¿no? Acá tenés dos cosas. El alcance, que sí, la ciudad donde está Woda, donde sucede todo, está un poco alejada. De hecho, en la historia de Elena, que hablábamos recién, vos ves en un momento, el día de la inauguración del parque, que van todos hacia el parque y ella se está yendo a la ciudad, se está alejando. Está un poco alejada, es un lugar a donde no llegó por distancia, pero por otro lado tenés la cuestión de que evidentemente, es lo que descubrimos a partir de Manuka, con el paso del tiempo esto ya no es tóxico, está bien, pasan 22 años, ahora no sabemos si no es tóxico a la semana, al mes, cuándo. Claro. El tema es que Mirko queda solo y completamente metido en esta idea de que el aire lo va a matar, ¿no? Entonces no se permite sacarse la máscara salvo dentro de ese espacio seguro que logra crear. Claro. Para como que a la de Woda. Perdón, ¿cómo? No, que es una paranoia similar a la de Woda. Woda también queda con esa máscara siempre ante la amenaza de que le llegue un humo y un tóxico de este y lo mate. Claro, el lugar seguro del loco es en el agua, sabe que ahí Claro. el gas no se propaga. Eso era algo que iba a decir, que incluso de esas cosas están pensadas también, eso está muy bien. Y me gusta que la farmacéutica sea tipo un villano, porque para mí las farmacéuticas son tipo lo más cerca que tenemos a villanos en la vida real, son las farmacéuticas. Así que me parece que está buenísimo. Pero bueno, sí, teníamos esa duda de la historia de Mirko, ahí va, y de las distancias y demás. Porque sobre todo aparte cuando va al supermercado que va a Manuka y ve que está todo saqueado, entonces dijimos, pará, entonces no estaba tan lejos de la civilización, pero sí, tiene sentido. Claro, es que en realidad si después ves, cuando eso es Manta 2, claro, que de hecho hay un poco dudan, porque se quedan con, che, ¿quién se llevó todo esto? O sea, ¿por qué está vacío? Si incluso el cajero se murió, claro. O sea, el cuerpo ahí. Y bueno, cuando llegamos a Manta 4, la explicación es Mirko. En todo ese tiempo el que saqueaba eso es Mirko, porque se queda viviendo en un pueblo fantasma, en un lugar vacío. ¿Por qué? Porque nadie más entró ahí. Hay un momento en Manta 1, cuando Manuka está yendo hacia allá, que vemos, hay un cartel que creo que dice fin de zona segura o una cosa así, que es, en un momento es como que dijeron, bueno, hasta acá, comprobaron que no llegaba el gas, y de ahí para allá, bueno, tierra de nadie, ¿no? Chernobyl. Sí. Eso es un poco la idea. Bien, ahí va. ¿Por qué Mirko se queda ahí y no vuelve a la civilización? Sería todo un tomo, quizá. Sería hay todo un background quizá del personaje que nada, el tipo decide quedarse ahí y decide no aislarse de la sociedad. ¿Podría agarrar una moto e irse de vuelta a otro lugar donde el humo no llegó? Sí. Claro. Pero decidió quedarse ahí y eso, aislarse. Claro. Estoy para un spin-off de Mirko más adelante. Estoy, sí. Aparte la historia de Mirko es espectacular, porque es como... Nada, aparte uno se imagina en su cabeza, uy, ¿qué habrá pasado con este flaco que no volvió a aparecer, que lo estaban esperando? Seguramente lo cagó a Manta, estaba metido y el flaco se redurmió. Es como... Y hasta el capítulo 4 da la sensación, o tranquilamente podría ser parte de todo. Sí, es que claro.
obvio. No estaba donde tenía que estar. Sí, porque aparte en Iceberg hay unas conversaciones exclusivamente con él que dice, vos no te olvides de hacer las cosas bien porque mi vida depende de vos. Y justo ese flaco no aparece. Entonces Lo trata mal, Bruno lo trata mal. Bruno, sí, lo trata pasa mal. que Bruno es bastante un Bruno es sorete, bastante ¿no? forro, ¿no? Sí. Contra. Sí. O sea, no puedes empatizar con Bruno en ningún momento de la historia. Al final tiene como una suerte de Redención. sí, más o menos, pero bueno, lo mismo. En ese momento no lo tenés tan claro, pero después decís, Pau, el único momento de bondad y que no fue un egoísta de mierda este tipo fue ahí. Claro. Es un viaje, qué buena obra, la puta madre. Está muy bien, Manta. No, y después también lo de la pareja de Laura era, no, perdón, Elena. Que recién decíamos que bueno, lo de Elena, que sirve, que esto está vinculado con lo de Bruno y que sus historias sirven para contar, bueno, más que nada lo de Elena y también un poco del pasado de Bruno, que también linkea mucho con Mirko y con estos bichos que tiene él, porque hasta ese momento también era como, ¿qué onda esto? Porque son varios números que están sin saber de dónde salió esos bichos. Tal cual. A no ser que se me haya pasado a mí, pero están los bichos ahí, vos decís, ¿qué onda? ¿No? Y cuando llega el momento de la historia de ella. Exactamente. Que incluso la revelación es fácil de que te la pases por alto. Por eso digo que es un cómic que se represta para la relectura. Porque cuando ella está liberando los bichos, es una viñeta. O sea, sí. Es una viñeta. Y si te fijas cuando los libera, hay el cuadro anterior, parece que estuviera embarazada, está como agarrando la panza donde los lleva escondidos antes de liberarlos. Y eso tiene que ver con Iceberg también, ¿no? Porque un poco después de la historia y lo que le pasa en el inicio de Iceberg, Elena ya no puede terminar con la vida de ningún ser, ¿no? Con ese trauma que le quedó. Entonces también la liberación de estos bichos tiene que ver un poco con eso. De salvar a alguien. Es espectacular. Es espectacular. Otra cosa que me parece, es increíble porque empezamos a hablar de Manta, pero nunca dijimos de qué va Manta, ¿no? Así que capaz que podríamos tirar una breve sinopsis, porque estamos como, no, porque Mirko fue coso y todo, tipo. Si ustedes le tienen que decir rápidamente a alguien que nunca leyó Manta de qué va, no sé qué le dicen. Nosotros tampoco. No, a ver. Parece una boludez, pero no es una pregunta fácil. Porque, por ejemplo, agarrás la sinopsis de Manta 1, ponele. ¿Sí? Agarrás así atrás. Y vos lees eso y decís, esto lo vi 1000 veces. Y sí, probablemente sí. Lo que pasa es que yo creo que lo que tiene Manta es la forma en la que está contado, la forma en la que está construido, ¿no? Igual no estoy respondiendo nada, seguimos sin contar de qué va, entonces vamos para atrás. A ver, Manta cuenta la historia de un personaje que está buscando su identidad, más que nada, a partir de un suceso que transcurre el día de la inauguración de un parque acuático. Ahí pasa algo, esa es la historia que hablábamos del libro Iceberg, en donde en ese libro nos quedamos con la vida de una persona, o qué es lo que hace un personaje puntual en esa situación, pero sin importarnos demasiado qué es lo que está pasando, sino cómo acompañamos a esa persona en ese conflicto. Y después en Manta sí ya empezamos a tratar de entender qué pasó ahí y cuáles son las consecuencias de eso. Con Marto tratamos de armar una obra que tiene un montón de tintes, si querés, superheroicos, o que pueden ser heredados de trajes y looks de villanos y ese tipo de cosas. Identidades secretas. Identidades y demás. Pero tratando de armar una narrativa más introspectiva y quizás con un desarrollo más parecido a un policial oscuro que una obra superheroica. Digamos, si vos agarrás, te iba a decir agarrar los primeros números, pero en realidad creo que en muy pocos momentos vas a tener una batalla, un enfrentamiento, ese tipo de cosas, ¿no? La narrativa va más por otro lado.
No sé si vengo bien o... Sí, A mí me da la sensación también que un poco esto de que, el tipo usa un traje por lo que significa el traje y por lo que pasó con el traje específicamente en el momento. Si el chabón usara el traje, funciona prácticamente igual la historia, me parece. Si el chabón no usara el traje, Sí. O sea, tiene un valor muy fuerte el traje en la persona, pero a mí particular, por ahí estoy confundido, pero a mí se me hace que la historia podría funcionar sin que el chabón use el traje. lo que tiene Más es allá de lo que significa. el chabón estuvo guardado mucho tiempo porque él es el único sobreviviente de esto que pasó en Iceberg. Y quedaron secuelas físicas, quedaron secuelas en esto que le pasa, que no siente dolor, pero además secuelas visibles en su cuerpo. Y podría ser buscado, de hecho en Manta 1 casi lo agarran. Y era alguien que estaba siendo buscado para ser investigado. Al ponerse el traje puede ser cualquiera. Al ponerse el traje puede ser cualquier persona. Sin el traje es él. Sin el traje es este tipo. Eso es cierto. Sí, de hecho lo que sucede más adelante con el traje al final de tomo 6, bueno, también. esto Y que... el nombre del arco, digamos, la inmortalidad del cangrejo, viene por ese lado, y cualquiera puede ser Manta. Cualquier persona con el traje es Manta. Santiago, sin el traje, es el sobreviviente del parque acuático, bla. En Manta 2, cuando se conocen Manuka y Manta al principio, Manuka le hace esa misma pregunta que acabas de hacer vos. O sea, ¿por qué? O sea, ¿para qué usas un traje para ocultar una identidad que nadie, nadie sabe que existís? Claro. Y eso tiene un poco que ver con esto que decís, de que sin el traje funcionaría igual. Lo que pasa es que el traje tiene otro sentido, y esto es un poco ya capaz nos metemos en algunos textos que están en Manta 9. Estamos metiéndonos un poquito en lo que viene en Manta 9. Pero el traje va más es más una necesidad que tiene él de usarlo para sentirse igual, esto que dice Marto, ¿no? Yo creo que lejos de diferenciarlo, el traje lo iguala. En este sentido de que adentro del traje podría estar cualquiera. Entonces, lo iguala al resto de la sociedad. Sin el traje, él está aislado, está separado. Es un chabón raro. Claro, tal cual. Sí, tal cual. Y para hablar un poquito del contexto de Manta, de cuando sucede la historia, en Iceberg se desliza medio por arriba de que Manta se reabre por el tema de unos acuerdos de paz que se van a firmar, ¿no? Por lo cual, eso te pone en un contexto de guerra, en un contexto bélico. Y más adelante, vemos que hay toda una cosa con el tema de unas tensiones con los países limítrofes. Y ahí yo dije, ¿acaso hay una guerra con Uruguay? ¿Acaso somos los villanos, efectivamente? ¿Qué onda? Porque me parece súper interesante, capaz que es algo que van a desarrollar más adelante, pero es súper interesante todo este clima de guerra que hay, que en realidad no sé si está pensado, pero es como muy actual, ¿no? Porque no te da la sensación de, para esta guerra que se habla, ¿es realmente, hubo una guerra, hubo una tensión, o es algo que inventaron como los poderosos del mundo como para manipular sus intereses, cosas que pasan, ¿no? Al día de hoy pasan. No, los ataqué, les tiré una bomba porque son malos, y en realidad, bueno. Todo eso, ¿qué onda? ¿Tienen ustedes claro cuál es el clima de guerra de los países limítrofes? Porque es como súper interesante todo eso. Antes de empezar Manta, teníamos hasta unos mapas con país. A ver, Manta no sucede no sucede en Argentina ni en ningún lugar concreto, ¿no? Son lugares ficticios. Pontos y bueno, y hay algunos nombres ahí. Y habíamos armado como una lógica de mapa
y los conflictos y demás. Tiene bastante de esto que comentás, porque si te fijás, el lugar donde se da el parque, justamente a partir de estos acuerdos de paz, es como que en ese lugar antes se desarrollaba armamento y armas no convencionales, y todo esto estaba un poco financiado por las farmacéuticas y por, como siempre, negocio por detrás. Y al llegar a estos, entre comillas, acuerdos de paz, es como que, bueno, todas esas investigaciones se dan de baja. Y sin embargo, mucho de lo que pasa después tiene que ver con los intereses de las empresas, ¿no? Como acá volvemos a la farmacéutica como el villano de... pero bueno, tiene un poco la lógica esta que decís, ¿no? Como en esos conflictos. Sí, o sea que en realidad, si hay una guerra real o no, es algo que por lo menos hasta ahora no sabemos. No, y es previo. En realidad es previo a todo lo que conocemos de Manta. Claro, ahí surge del acuerdo de paz. Entonces, todo lo que pasó. Claro, son conflictos anteriores. En realidad con lo que nos quedamos, que esto también es bastante actual, ¿no? Como, a ver, todo lo que sucede en Manta, cuando vos creás una situación de terrorismo, una situación de miedo y una situación de... es como que el pueblo te empieza a entregar el poder, ¿no? En pos de que resuelvas esa cuestión. Entonces, fíjate que todo esto que después se ve con los aullidos y con los Therians. Con la predicción de Therians. Con los Therians y este reclamo por la censura y la falta de derechos y demás, se llega hasta esos lugares porque la propia sociedad permite, digamos, les da el poder a partir de estos miedos que se generan por los grupos terroristas, por el atentado y qué sé yo, que en realidad están generados por ellos mismos, ¿no? Entonces es como, vamos a crear el clima para que después nos permitan, y eso pasa todo el tiempo, es como la receta que suele pasar, ¿no? Es como eso. Sí, tal cual. Y ahora que ya que estamos hablando de las farmacéuticas y de UDA y demás, que me parece que está buenísima la idea, es como medio Jane Bonesco el villano, ¿no? Es como mucho... Es un villano que te podrías encontrar en una película de James Bond. Parece que como villano está como muy bien armado. Aparte, no aparece desde el principio. Está como ahí en las sombras hasta que efectivamente aparece. Y eso también me hizo acordar una película de James Bond que viste que demoraba un poco en salir en villano y cuando salía decías, uy, ¿qué defecto físico tendrá? Pues siempre tenía algo. Entonces como que me rehizo acordar una película de James Bond en la aparición del villano. Eso no sé si tipo se basaron posta o no. No sé si en James Bond. Igual es como... sí, es el villano, pero casi que ni conoce a Manta. O sea, es el villano, claro, pero no es el antagonista de Manta, es el antagonista de Walter. Sí. Y es como un quilombo entre ellos que afecta al resto de todos los que están alrededor. Entonces eso, ¿no? Siento que no es un villano clásico de el enemigo de Manta. Que si querés el enemigo de Manta era el granjero. Que tampoco. Que tampoco, en realidad. Porque el que se lo toma personal es Manuka. Claro. Que eso, cuando ahora Johnny hablaba de esto de cosas similares a un cómic de superhéroes, yo lo leía y me preguntaba, ¿esto es un cómic de superhéroes? Y en realidad tiene un montón de elementos, es verdad, pero Manta es más bien como... Porque ni siquiera es un vigilante, porque el loco lo mueve como una venganza personal, y eso se pone en evidencia justamente cuando hablamos de esto de Manuka, Tal cual. que Manuka en realidad, él sí te da la sensación de que él sí sería un héroe, ¿no? Él sería el héroe de la historia. Pero Manta es como que no lo mueve una vendetta personal que eso es lo que lo separa
para mí al menos, de un cómic de superhéroes. Entre Vendetta y por momentos ni siquiera sabe Vendetta contra quién. O sea, Exacto. es más como buscando qué carajo pasó y tratando de entender quién es él, de dónde viene y por qué su vida cambió de un día para el otro siendo bebé. Entonces, sí, es parte de Vendetta y parte de búsqueda de identidad, o esto que decía Johnny al principio, como búsqueda de entender qué carajo. Y en el medio de esa búsqueda pasa todo lo otro. Claro. Se termina relacionando con gente que sí está en medio de una vendetta o que sí está en medio de una búsqueda de justicia, ponele. Que Exacto. Manuka también, Manuka queda como en el medio, pero pinchado por su pareja, que sí tiene una Claro. búsqueda directa por lo que pasó con el padre y demás. Claro. Sí, aparte Sí, Manuka como que lo ve a Manta y dice, che, flaco, mirate, o sea, tenés un traje, tenés poderes, Sí, sí, estamos sí, en sí. esta, dale. Vamos a Vamos a romper salvar todo, el mundo, claro. vamos. Lo que pasa es que Pero no. que si lo ves a Manuka, quizás tiene un poco más de, no sé si es llamarlo conciencia social o qué sé yo, pero el tipo ya militaba con los Con los aullidos, aullidos, claro. se subió al ¿cómo se llama? Al conflicto de su propia pareja, quizás más que la pareja, ¿no? Como de, che, vamos a hacer esta cruzada para buscar justicia. De hecho, Y la lo de pareja Manta- le pega una patada en el culo por manija, porque tipo, Claro. vos no te Sí, sigo sí, en le este dicen, tren. che, Tipo, claro, me estás llevando a un lugar que no quiero. Claro, sí. Y lo de Manta es más desde que le pasa lo que sucede en Manta 1, como desde que se desata el conflicto, es una vorágine de rabia y él mismo no termina de entender qué está haciendo. Que termina como termina en Manta 8, ¿no? Como llega hasta ese lugar. Manuka se lo dice, ya no me acuerdo en qué Mantas, en 6 creo, 5, 6, no sé. En un enfrentamiento que tiene, un conflicto, una discusión. Y ahí es un poco más parecido a Memento, ¿no? Como en realidad necesito tener esta sensación. Ya no importa qué estoy buscando, necesito buscar. Es como un poco, Manta llega un momento en el que es un poco eso, ¿no? Como que se pierde en su propia necesidad de justicia o de lo que sea. Pero va un poco por ahí. Sí, tal cual. ¿Ustedes hoy en día tienen algún número en especial que el favorito de Manta? Sí. Sí, yo sí. O sea, hay un par igual. Pero si tenés que decir uno solo. Qué difícil. A mí me gusta mucho te iba a decir desde el guión, pero me gusta el todo, desde la portada hasta cómo quedó finalmente el libro. Me gusta mucho el 3. El 3 me copa un montón. Bien. Así como Este. sí, me encanta la portada. La portada es espectacular. Sí, me encanta la portada, la parte de ella que en el espejo se ve con Bastante la máscara. subliminal todo. Increíble. Sí. Todo, el granjero tiene cuchillo atrás. Que tiene cuchillo. Sí. Y Manuka la cámara. Bueno, pero digo, el resto son cosas que las pueden tener de verdad y no las ves de frente, pero ella tiene la máscara Claro. y no se ve de frente tampoco. Digo, como que es la única que tiene algo distinto en Claro. el espejo. No, y está bueno que el único que no oculta nada es Manta. Que es un viaje. Pero es el único que no oculta nada en realidad. De eso Se las no dejo- sé si la, se las dejo si la picando. tenés todavía, Marto, pero si tenés la foto, hay que guardarla para cuando hagamos el libro de... ¿Hicieron una foto de esta tapa ustedes? Para mandarle al portadista la referencia, hicimos en el espejo del baño la imagen de. Creo que Johnny estaba con el cuchillo en la espalda y yo estaba. Me muero. Qué espectacular. En algún lado debe estar esa foto para mostrarle un poco la idea. Sí. Qué espectacular. Che, ya Johnny, que estamos tenés- perdón. dale. Bueno, no, que ya que estamos hablando de esto, me parece algo muy interesante. A ver, yo empecé a leer historieta nacional, creo que ya lo he hablado con ustedes, pero hace relativamente poco. De hecho, Manta fue una de las primeras cosas que leí. Yo leí Manta, yo lo terminé de leer en digital y al toque salió el 6, al toque meses. Así que leí Iceberg y los primeros 5 de corrido. Y una cosa que noté a lo largo de estos pocos años que estoy leyendo historieta nacional es que no hay mucha historieta serializada. Creo que hoy en día esto es, me parece un hito zarpado en la historia de la historieta nacional, una historieta de
que va a tener 11 números a lo largo de 10 años, es la idea, ¿no? Sí. Digo, se puede por ahí un poco hacer como un paralelismo con la historieta quizás americana, ¿no? Como digo, sale una grapa, uno espera, va, la compra, si bien es mensual, acá es anual, no importa, digo, esa cosa de, bueno, esperar el momento de ir, comprarlo, tenerlo, y esta cosa que tienen las portadas, ¿no? De la historieta, de decir, bueno, la portada alternativa, che, ¿cómo será esta portada? Y demás, digo, acá en Manta la portada es algo muy importante, no es algo más, es un detalle que es increíble, que siempre viene un autor distinto a hacer una portada, digo, me imagino que ustedes lo piensan un montón, Sí, tienen normalmente pensado, quiero que esté tal persona, quiero que esta persona haga esta portada y no esta, porque quiero que esté en esta portada. No, por ahí contar un poco eso, el tema de las portadas. la portada está guionada. La portada está guionada, claro. Sí, Ahí sí. va. Salvo, el único caso donde no pasó que fue al revés, fue Manta 5, porque Manta 5 hubo en la escuela Barocelli, hicieron ¿qué era? Una tesis, era no sé, una actividad de los alumnos donde el desafío era, imagínate una portada para Manta. Sin más consigna que eso. Imagínate una portada. Nosotros en realidad les mandamos, nos pidieron de la escuela, ¿no? Que les mandamos unas referencias y le mandamos como brevemente un lineamiento, pero no estaba pensado para que sea para Manta 5, ¿no? El lineamiento no tenía que ver con Manta 5. Y nada, y mandaron un montón, todas muy buenas, pero mandó esta de Lucho Bradley, que la vimos, y no solamente la ilustración estaba buenísima, sino que justo calzaba perfecto con lo que se venía en ese número. O sea, como que esa no estuvo guionada porque fue, che, esto refleja Manta 5 a la perfección. Esa. Y nada, fue la única portada que no guionamos. El resto sí, incluso hubo batallas con algunos ilustradores de portadas que nos mandaban alternativas porque no porque no le gustaban, porque, che, yo me imagino la tapa de Manta tal, así, y eran ilustraciones increíbles, estaban buenísimas. Pero lo podemos nombrar a Juan. Juan Ferreira, que mandaba ilustraciones increíbles, era, che, yo me lo imagino así, la tapa, y estaban bárbaras, pero no, Manta 6 tiene que tener esta portada que juega con Iceberg. Manta 6 está por acá. Cuando le pasamos a Juan Ferreira la idea de Manta 6. Acá lo tengo. Ahí va. Y que juega con Iceberg, juega con la... Tiene un montón de ahí si ponemos las dos, es como... Exacto. Bueno, Juan nos manda ponerle 3, 4 opciones y estaba el boceto de esa portada hecho así medio... Con palotes. 3 líneas blanco y negro, medio una servilleta. Y otras 3 opciones a color espectaculares, viste que obviamente Juan preferir por otro lado. Claro. Bueno, esto es lo que quieren ustedes. Claro, y era como, le hizo así en 2 minutos, y después esas 3 eran una locura, que además era verlas y decir, la puta madre, mirá lo que dibujó este hijo de puta, está tremendo. Pero tenemos que contar esto. Claro, sí. Y como editorialmente tiene que ser esta, o sea, está buenísimo esta portada, me quiero matar, pero bueno, no, Juan, tiene que ser esta. No, aparte la portada del 6 justamente se resignifica mucho cuando terminás de leerlo, es tremenda, sí, es muy zarpada. Bueno, y les pregunto ahora, ya que estamos, y los pongo un poco en compromiso, no, pero ¿cuál es su portada favorita? ¿Tienen portada favorita? ¿Vos también, Ultron? Bien, sí. Yo estoy entre la 3 y la 8. Yo creo que el juego Iceberg y el 6 también, sí. Claro. Son las dos que me encantan. En realidad es re difícil. Son todas muy buenas. No, y son todas distintas. Son todas muy distintas. Yo para nombrar una distinta, para mí la de Manta 2, a mí me reimpactó. Es como que... Nada, es esta por las dudas. Me parece impactante. La de Germán Peralta. Es muy buena. Espectacular. Yo me quedé pensando igual en cuál sería porque yo no sé si tengo un tomo
un número favorito de Manta. Sí tengo una secuencia que es la que me queda en la cabeza, que es cuando, si pienso en Manta, es la primera secuencia que pienso que en realidad es de Iceberg. Y es cuando él está en este proceso de ir bajo el agua, no sé qué, que ya está el gas atacando, cuando él se empiezan a mezclar como los fantasmas del pasado de él con lo que está pasando, me parece increíble, porque la primera vez que lo estaba leyendo no estaba entendiendo una chota. Y después dije, claro, este loco está como rememorando, como es una mezcla de lo que está viviendo con lo que recuerda, con lo que pasó, con el gas, esta parte amarillo, no entendés nada. Me parece una secuencia increíble. Y es como que te ahogás vos, es como inmersiva, porque vos lo estás leyendo y... Claro, no hay texto, es acción, aparece un tiburón, se caga a palo con un tiburón, hay un gas que está matando gente, la gente se derrite, es como que pasan muchas cosas hasta el final, y ahí cuando llegas al final es... ¡Ay, Dios! Y además pasa todo en 20 minutos. O sea, Claro. el tiempo, no sé, 20, 15, lo que sea, ¿no? Pero digo, Claro. el tiempo es casi en tiempo real. Claro. Es espectacular. Esa secuencia a mí de Iceberg me volvió loco. De hecho, cuando la releí dije, sí, esto es increíble. Vos dijiste, Emi, ¿cuál era tu portada favorita? No, a mí las 6 y la 8 creo que son las que más me gustan. Sí, La sí, 8 me parece muy buena, como que toda esa referencia de los personajes adentro de la máquina me parece increíble. Bueno, esto que ustedes decían de que las portadas están guionadas, se notó también cuando el año pasado en la Crack hablaron justamente, que presentaron Manta 8, y en la charla dijeron que había como todo un juego ¿Sonó algo? ¿No? Sí. ¿Sonó algo? Ah, está, perfecto. De que había todo un juego de que como que Manta se estaba como salvando a sí mismo y todo, y todas las referencias y la cantidad de veces que lo habían hablado, como que siempre le dieron como una importancia grande a las portadas, cosa que tiene sentido, porque es lo primero que ves, ¿no? Cuando vas a agarrar un cómic. Bueno, nada, no sé cuáles son los planes a futuro. El tema es que ustedes ya dijeron que está todo medio escrito. O que no escrito, perdón, sino que como que lo saben. Pero, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan con Manta? Hacernos millonarios. Sí, obvio. Eso sería... Obvio. No, a ver, en principio poder cerrarlo de la mejor manera posible, que quedar realmente conformes con la obra. Somos muy exigentes, cada tanto nos pegamos algún palo y eso, pero estamos muy contentos y muy conformes con lo que venimos haciendo. Como fuimos un poco subiendo algunos escaloncitos con el tiempo, en exigencia también, ¿no? Es como que al principio de todo, cuando nos juntábamos, que no sabíamos ni por dónde arrancar, no conocíamos muchos ilustradores, leíamos historieta, pero no tanto, ahí un poco más como vos, Emi, no tanto de acá, y nos fuimos metiendo y empezamos a ir a eventos, y empezamos a conocer y toda esa parte. Si en ese momento nos planteabas o nos decías que íbamos a estar en esta situación ahora, era como imposible, era un flash, ¿viste? Como tener esta serie a color, ni siquiera iba a ser a color en ese momento, ¿no? Porque no lo podíamos ni dimensionar. Claro. Entonces creo que fuimos como creciendo un montón en esta exigencia, y en principio poder cerrarlo y estar contentos con eso. Y después, bueno, empezar a ver qué otro camino puede tomar la obra, ¿no? Manta es algo que quizás al ser en serie y que lleva tanto tiempo, nunca lo movimos afuera todavía, nunca empezamos a hacer como un recorrido que capaz que con otros libros lo hacemos más temprano. Ni hablar que nos encantaría poder hacer algo audiovisual, ¿no? Que quizás, y corriéndome de algo tan pretencioso hasta, no sé, que Iceberg se transforme finalmente en un corto como era la idea original. Algo más pretencioso, bueno, quizás hacer una serie de Manta. Me estoy yendo muy allá, pero ganas tenemos un montón. Y bueno, iremos escaloncito a escaloncito, porque
si somos muy exigentes. Y dentro de la historieta también tenemos pensados spin-off y tenemos pensadas cosas a futuro también. Quizá darnos un respiro para que no sea la exigencia de que todos los años salga algo, pero sí hay ideas para expandir el universo Manta, digamos. Bien. Che, y Qué bien. hablando de todos los años, ¿no? No sé si pueden comentar algo, no sé, digo, cómo viene la cosa. ¿Van a estar en la crack este año? Vamos a estar en la crack. Bien. Sí, vamos a estar en la crack. Compartiendo unos mates. Claro, Y nos vemos ahí, vamos a tomar ahí. una. Ah, perfecto. Sí, a ver, todavía no tenemos el plan editorial armado. Estamos en este momento viendo cómo se define. No es seguro que Manta 9 llegue a estar este año. Esto es un poco lo que te decía recién de que estamos acercándonos al final y queremos que cierre realmente bien. La verdad es que en ese sentido no vamos a apurar las cosas y decir, bueno, con tal de llegar nos lo sacamos de encima. Entonces veremos cómo se dan los tiempos, si se llega bien, si se llega, en qué momento se llega, porque se podría editar, no para la crack, pero quizás para Más adelante. un poquito más adelante. Lo que pasa es que ya si llegaste al 20 de diciembre no tiene mucho sentido y empezás ahí a ver, cuando tenés un poco la idea concreta de en qué momento podrías llegar con el libro de la forma en la que queremos llegar, bueno, recién ahí podemos empezar a pensar en plan editorial. Lo que no queremos hacer es, en esta instancia, es ponerle una fecha y publicar como sea. ¿Sí? Como que eso es lo que dijimos, che, no vamos a hacerlo, y que salga lo que sea, porque, bueno, hay que sacarlo sí o sí, ¿no? Entonces preferimos en ese sentido cuidar el libro. Pero bueno, y lo mismo con otros, no estamos comprometiéndonos en nada, ¿no? Porque tampoco te estoy dando otras primicias, porque hay otros libros, pero también queremos ver cómo avanzamos. Es muy complicado el día a día y el panorama de producir acá. Entonces es muy difícil, y cuando tenemos proyectos bastante ambiciosos, queremos ir con un poquito de cautela, porque después por ahí no se llega, ¿viste? Claro. Entonces es medio complejo. Tal cual. No es tan fácil cuando en la realidad de hoy sentarte a laburar todos los días un montón de horas para poder llegar a un libro. A veces no tenés esas horas, ¿no? Entonces tenemos que ver bien cómo lo armamos, pero bueno, calculo que en breve, de acá a un mes, tendremos un poco más de panorama de para dónde va el plan editorial. Bien. O sea que capaz que no vemos Manta en la crack, pero puede haber alguna cosa de Libera o... Sí, eso seguro, Okay. Eso seguro, sí. En novedades sacaremos este año, seguro. Estamos con un montón de proyectos. No hay en plan de reeditar los agotados, como Iceberg, como Manta 3. Está bueno. ¿Cuáles son los agotados hoy en día? Y Iceberg, En realidad, sí, Iceberg nada más. O sea, Manta 3, Manta 3 quedan muy poquitos. quedan muy poquitos, Bien. pero muy poquitos. Si alguien quiere Manta 3, apúrese. Pero sí, se van a reeditar en breve. Bien, Y, eso está bueno. Sí, sí. Capaz que le cambiamos una página a Iceberg para que se lo vuelvan a comprar todos y... Sí. Es bueno. Bueno, Lo gracioso vamos es a que hacerlo. nosotros dos lo Ahora haríamos. que lo hagamos. Claro, sí. Claro, sí. Sí. Bueno, nada, teníamos un montón de ganas de meter esta charla, la verdad. Yo como también, por motivos distintos, pero no leía mucho cómic argentino y en la crack accedía a un montón de material. Manta fue mi primer compra en la crack. Yo entré y estaban ahí el stand y fue la primer compra que yo hice en la crack. Bamboo, ¿No nos fue llevamos la nave, los 3 packs que tenían ustedes? Sí. ¿Con todo? Los- Con los- Maxi.
con Max y Kame. Los 3 packs fuimos vos, yo y Kame. Sí, y Kame. La de Amy ya estaba reservada de antes, la habías reservado. Sí. Porque en realidad aparecieron unos pocos icebergs en la casa de, ¿Cómo es eso de que aparecen, Alessio. no? Eso Claro, es aparecen espectacular. porque, claro, nosotros en su momento le habíamos dejado un stock a Alessio, ilustrador de Iceberg, que había ido el primer Docta. Cuando salen Iceberg y Manta, nosotros a ese Docta no pudimos viajar, ahí en Córdoba, entonces le enviamos un stock a Alessio. Y bueno, habían quedado unos Icebergs ahí perdidos, ¿no? Y bueno, agotado, y de repente aparecen, viste, en una cajita, che, chicos, tengo acá, creo que 4, tenía 3 o 4. Y fue bueno, viajaba para la crack, Alessio, y dijimos, bueno, traelos. Claro. Y bueno, se lo llevaron ustedes. Sí. Esos icebergs que aparecieron duraron muy poco. Sí. Sí. No, estuvo de más. Y nada, y fue tremendo hallazgo, la verdad. Y es esto que dice Emi, que no estamos muy acostumbrados a lecturas serializadas, ¿no? A esperar un tomo, no tenemos como esa cultura de grapa. Esto es distinto, pero digo, no lo tenemos. Y sin embargo, Manta me parece que logró mantener como el interés un montón de años y lo va a seguir manteniendo seguro. Y eso me parece que es tremendo logro en realidad, ¿no? Que la gente hoy en día viene la crack y piensa, che, va a haber número nuevo de Manta, sabemos que un montón de gente lo tiene, lo lee, le gusta. Es una obra hoy en día como reconocida, ¿no? En el círculo de gente que lee cómic se conoce Manta. Tiene como un super lugar y eso me parece re meritorio en realidad, porque estamos hablando de cómic regional, que es todo mucho más difícil. No sé si ustedes esto se lo esperaban, supongo que no, pero no sé cómo ven ese recibimiento de la gente con Manta, que es una obra como muy querida. Yo creo que Manta tiene... A veces notamos como mucho respeto, incluso en gente que no la leyó. Quizás eso se da más como en el medio, ¿no? Bueno, Claro. Entre colegas y demás, pero hay gente que no la leyó y creo que la respeta muchísimo desde un sentido editorial, ¿no? Como esto que decís de sostener una publicación de determinado nivel a color durante tantos años y qué sé yo. Y bueno, después está la otra parte, ¿no? De los lectores y todo eso. No, ni a palos nos imaginábamos. Porque tampoco éramos muy conscientes de nada. Era como, bueno, queremos hacer esto y... Claro. Yo me sorprendo un montón y me emociona un montón. Generalmente pasa en la crack, que de repente te cae un ilustrador que capaz que no conocíamos, o capaz que sí, pero de charlar y qué sé yo, y te dice, mira, hice este fanart de Manta y te lo regalo. Y te da un dibujo de Manta y es como, ¿qué? O sea, alguien estuvo en la casa dibujando a Manta, boludo, ¿por qué? Y me vuelvo loco. Lo mismo con las esculturas, que hay gente que tiene en su casa esculturas de Manta, ¿entendés? Tienen en su biblioteca esculturas con un personaje que escribimos con Johnny. Y es como, me vuelve loco y me flashea un montón eso. Bueno, yo desde hoy estoy viendo las Una esculturas banda. que tenés ahí atrás de Manta y digo, están buenísimas. Están Pues nada, felicitaciones por el laburo de Manta, que salga cuando tenga que salir. Obviamente nosotros rompemos las bolas y eso, pero que salga cuando tenga que salir. Está buenísimo que cuiden la obra de ese aspecto, de decir, vos, no voy a apurarme a escribirla a los pedos solamente para cumplir una fecha. Porque nada, es como ponerte ahí palos en tu propia rueda, ¿no? Estás como cagándote a vos mismo un poco. Así que salga cuando tenga que salir. La obra está buenísima. Gracias por crearla nuevamente. Y bueno, y gracias por estar acá también y charlar un ratito. Emi, también. Gracias vos. No, bueno, por favor, un placer, la verdad. Hermoso charlar con gente así como ustedes, ¿no? Tan creativa y que le pone, bueno, ya creo que lo habíamos hablado, Marta, la otra vez, que le pone tanta garra y tanto huevo, tanta inspiración a la historieta nacional y que quiere sacarla adelante, ¿no? Porque la verdad que hoy en día, ya lo dijeron un montón de veces, es muy difícil, imagino, no solo crearla, sino
encima autoeditarla, más allá que sea una editorial, digo, ustedes mismos editan sus propias historietas, y digo, es un laburo increíble. Y a nosotros como lectores nos parece maravilloso, ¿verdad? Poder ir a comprar un libro en Argentina así como esto, con esta calidad, ¿no? Y no solo la calidad física del objeto, sino la calidad a la hora de leer. Increíble. Así que yo siempre muy agradecido con ustedes, como con todas las personas que hacen historieta acá en Argentina de esta manera, ¿no? A mí me parece increíble, con tanta Sí. pasión. De hecho, lo hablábamos con Aleta y con Nico cuando estuvimos hablando de los cómics de ellos, de también remarcar la importancia de vos. Son gente que está haciendo cómic en este contexto actual, ¿no? Claro. Que no es el mejor y habla como de un gran amor a la obra, un gran respeto a la obra, al medio. Y nada, eso es fundamental, porque nada, son como el último, la última muralla de la cultura, ¿no? Tipo, vamos a seguir escribiendo. Aleta decía algo muy interesante, que decía, bueno, es que si no seguimos escribiendo, ¿qué queda? Tipo, ¿qué hacemos? Tipo, nos quejamos. Nos ganaron, claro. Claro, nos Sí, ganaron. Entonces decía, hay que seguir escribiendo y me parece que es un mensaje, un gran mensaje. Así que bueno, gracias por eso también, por seguir haciendo cómic y apostando a un medio que ya es nicho de por sí, pero seguir apostando a ese medio y nada, y crear cosas como Manta. Acá está el último número, que está buenísimo, está increíble. Así que bueno, nada, a todos aquellos que no lo hayan leído, en la Crack supongo que van a encontrar estos tomos. Van 8 números de Manta más Iceberg, ¿verdad? ¿Digo bien? Exacto. Perfecto. Bueno, y si están muy manijas, exactamente. ahora ya mismo se pueden conseguir de manera digital, ¿verdad? Es verdad. ¿Esto sigue disponible? Sí. Sí. ¿No? Sí, creo, Ay, creo que ay, sí. ay. Bueno, Creo que sí. Y si no nos escriben al editalo Instagram. después. Si no está Saca el esta link, parte, saca esta parte. Lean en físico igual, ¿eh? No sean Obvio, cagones. siempre. El cómic se lee en físico, señor. Bueno, pará. Bueno, es un chiste. Bueno, nada, eso. Gracias. Dejamos de alcahuetear. ¿Ustedes pasaron bien? ¿Todo bien? Muy bien, che, muchas gracias. sí. Gracias. Y gracias por los espacios. Es súper importante con esto, bueno, que venimos hablando, con todo lo que cuesta y qué sé yo, tener espacios para poder hablar de lo que nos gusta, de lo que hacemos. Nada, es un montón que nos den bola. Que quizás alguien que no conocía Manta diga, qué piola que es esto, y se ponga a investigar y llegue a Manta, ya con que una persona que no tenía idea que era esto llegue a Manta es un montonazo para nosotros. Nos sigue flasheando eso, como que gente que ni conocemos lea lo que se nos ocurrió. Así que nada, gracias por la difusión. Por favor. Nos encontraremos en alguna otra charla, seguramente, y si no, nos vamos a ver en la Crack. Así que bueno, gracias Emi, gracias Marto, Ustedes. gracias Johnny, y bueno, estamos viendo. Pasen muy bien. Un abrazo. Chau, chau. Bye.